Muy buenas a todos chicos, espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a CIA. El día de hoy corresponde ver la clase de generalidades del sistema nervioso. Ok, este es un conjunto de órganos los cuales se encargan de recibir la información proveniente del medio interno y del medio externo, para así elaborar y ejecutar una respuesta adecuada ante los estímulos que éste reciba. La célula característica del sistema nervioso es la neurona, la cual está especializada en la recepción de estímulos y en la conducción del impulso nervioso. Tenemos acá al núcleo de la neurona, a su cuerpo celular, también denominado soma o pericarion. Este término es exclusivo para el cuerpo neuronal. Tenemos las dendritas, que son múltiples ramificaciones que permiten la transmisión o la conducción del impulso nervioso hacia el cuerpo neuronal. Y este cuerpo neuronal posee una ramificación que es mucho más larga y única, denominada axón. Es este que está acá. El axón se encuentra envuelto por una capa protectora, la cual también le permite una mayor facilidad en la conducción del impulso nervioso. Esta se denomina vaina de mielina, que es esta que tenemos de color amarillo. En el sistema nervioso central, las células que se encargan de producir la vaina de mielina son los oligodendrocitos, mientras que en el sistema nervioso periférico, las células que cumplen esta función son las células de Schwann, también conocidas como neurolemocitos. La vaina de mielina no es constante. Hay ciertas separaciones, los cuales se denominan nodos o cruces de Rambier. Y esto tiene una razón de ser. La conducción del impulso nervioso no es rectilínea, es saltatoria. El impulso salta entre un nodo y otro. Entre esto y la vaina de mielina, permite que el impulso nervioso mantenga una dirección y una velocidad constantes, para que de esta forma no se pierda la información y el impulso llegue a el sitio adecuado en el tiempo requerido. Es por eso que en enfermedades neurodegenerativas como el síndrome de Guillain-Barré, donde las células del sistema inmune atacan a los nervios, específicamente a la vaina de mielina, pues esta se pierde y por lo tanto el nervio queda afectado, disminuyendo su capacidad de conducir los impulsos nerviosos. Se pierde el estímulo, no llega al sitio donde se requiere y por lo tanto no hay una respuesta. Es por ello que al realizar el examen físico se evalúan los reflejos y no hay respuesta. De igual manera, esta persona puede llegar a ser incapaz de realizar movimientos de forma voluntaria. Sinapsis. Este es un tipo de comunicación que se realiza entre las terminaciones de las células nerviosas, y es por medio de esta que se podrá transmitir el impulso nervioso. Véanlo de esta forma. Las neuronas están unidas desde el punto de vista anatómico, pero si no existe una adecuada comunicación entre ellas que permita el paso de información de una hacia la otra, pues no se obtendrá la respuesta que se necesita. Por lo tanto, aquí es donde entra en juego la sinapsis. Existen dos tipos, una sinapsis eléctrica y una sinapsis química. Hay dos diferencias puntuales entre una y otra. La sinapsis eléctrica es bidireccional y utiliza el intercambio de iones entre una célula y otra para poder ejecutarse. Mientras que la sinapsis química, en lugar de intercambio de iones, utiliza neurotransmisores. Y a diferencia de la sinapsis eléctrica, es unidireccional. Entre las dos, la que más se presenta en los vertebrados es la sinapsis química. A grandes rasgos, se puede dividir el sistema nervioso en dos partes.
una desde el punto de vista anatómico y otra desde el punto de vista funcional. Desde el punto de vista anatómico se puede dividir en un sistema nervioso central y otro periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está conformado por los nervios craneales y los nervios espinales. Para efectos, desde el punto de vista funcional, tenemos que el sistema nervioso se divide en autónomo y somático. El autónomo, también conocido como neurovegetativo, se subdivide en simpático y parasimpático. Sistema nervioso central. Empecemos con el cerebro. Es la parte superior y más voluminosa del encéfalo, cuyo peso promedio en el adulto es de 1500 gramos. Este se ocupa de las funciones cognitivas, sensoriales, sensitivas y motrices. Específicamente, el control de actividades vitales como movimientos, sueño, hambre, entre otros. Para poder entender mejor cómo funciona el cerebro, tenemos que dividirlo. La primera gran división de este es en hemisferios, los cuales son dos, un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. Resulta ser que hay una estructura que permite la comunicación y el paso de información entre ambos hemisferios. Esta se denomina cuerpo calloso, que, según algunas bibliografías, también se puede denominar lóbulo del cuerpo calloso. Es esta que se encuentra acá. Esta sería una vista anterior. Esta sería una vista lateral izquierda. Esta estructura permite la comunicación entre ambos hemisferios, pero existe una que se encarga de dividir a los hemisferios. Esta se denomina hoz del cerebro. Es esta estructura membranosa que se encuentra acá. Esta sería una vista lateral derecha del cuerpo calloso. El cerebro se encarga de realizar una gran cantidad de funciones, pero estas son llevadas a cabo por diferentes partes del mismo. Estas son denominadas lóbulos. Comencemos con el lóbulo frontal, de color naranja. Este se encarga de procesar información relacionada al olfato, al lenguaje, motricidad, conducta y memoria a corto plazo. Tenemos al lóbulo parietal de color azul. Este se encarga de procesar información relacionada a temperatura, presión, dolor y tacto. Luego tenemos al temporal de color rosa. Se encarga de procesar información que tiene que ver con la audición, equilibrio y memoria a largo plazo. Por último, pero no menos importante, tenemos al lóbulo occipital, color verde, y este se relaciona con la visión. Tenemos un lóbulo interno. Este se encuentra entre el lóbulo frontal y el temporal. Este se denomina lóbulo ínsula. Está íntimamente relacionado con el sistema límbico, el cual se encarga de llevar a cabo funciones como el hambre, la conducta sexual y las emociones. Turno del cerebelo. Esta es la parte posterior del encéfalo, la cual se encarga de la coordinación muscular y de los movimientos involuntarios. Es decir, este se encarga de que los movimientos sean armónicos, de que no tengan una fuerza desmedida y que sean precisos. Podemos evidenciar que este tiene dos hemisferios, uno derecho y uno izquierdo, y entre ellos se encuentra una estructura denominada vermis, que es esta que se encuentra acá. Tallo encefálico o tronco encefálico. Esta estructura le da origen a los nervios craneales que van desde el tercer par hasta el 12º par. Esto cubre 10 de los 12 pares craneales. Está formado por tres estructuras, las cuales en sentido cefalocaudal son
el mesencéfalo, la protuberancia, también denominada puente troncoencefálico o puente de Barolio, y el bulbo raquídeo, el cual también se denomina médula oblongada. ¿De qué se encarga el tallo encefálico? Pues del control de los reflejos, músculos respiratorios y movimientos cardíacos. Médula espinal. Esto viene como continuación del bulbo raquídeo a nivel del foramen magno y termina a la altura de L1, donde las últimas 10 raíces nerviosas se agrupan formando una estructura denominada cola de caballo. Entonces, la importancia de este agujero occipital es que permite la comunicación entre las dos partes que conforman al sistema nervioso central. La médula espinal da origen a los nervios periféricos, también denominados nervios raquídeos o nervios espinales, y contiene neuronas de asociación, las cuales se encargan de ejecutar los actos reflejos. Meninges. Estas son membranas de tejido conjuntivo que recubren a las estructuras del sistema nervioso central para poder brindarles protección. Desde la más externa hacia la más interna, estos son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre está hecha de tejido conjuntivo fibroso, mientras que la aracnoides y la pía madre están hechas de tejido conjuntivo laxo. La aracnoides es avascular, mientras que la pía madre está sumamente vascularizada. Entre ellas existen ciertos espacios. Entre el hueso circundante y la dura madre se encuentra el espacio epidural o extradural. En este espacio epidural encontramos tejido conjuntivo laxo, tejido adiposo y plexos venosos. Luego tenemos el espacio subdural, el cual se encuentra entre la dura madre y la aracnoides. Y por último tenemos al espacio subaracnoideo, el cual se encuentra por debajo de la aracnoides, entre esta y la pía madre. En este discurre líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido incoloro que baña al encéfalo y a la médula espinal. Este está compuesto de agua, electrolitos, proteína, glucosa y leucocitos. Entre sus funciones están actuar como un amortiguador y proteger al sistema nervioso central de traumatismos, intervenir en la regulación de la presión intracraneal, ayudar en la nutrición del encéfalo, esto en menor medida, y por último, permitir el diagnóstico de enfermedades neurológicas, esto a través de técnicas como la punción lumbar, la cual se puede utilizar para determinar si hay presencia de microorganismos que pueden estar causando una infección que afecte al sistema nervioso central, como es el caso de las meningitis bacterianas y virales. Ha llegado el momento de hablar acerca de los nervios o pares craneales. En número de 12, estos son el olfatorio, óptico, motor ocular común, patético o troclear, trigémino, motor ocular externo o abducens, facial, estatoacústico o vestíbulo coclear, glosofaringeo, neumogástrico o vago, espinal e hipogloso. Cabe destacar que estos tienen una enumeración utilizando números romanos. Hay una cosa muy importante con esto, y es el origen aparente y el origen real. El origen aparente de los nervios craneales tiene que ver con la estructura grande, por así decirlo. Hace poco les mencioné que el tronco encefálico da origen a los pares craneales que van desde el 3 hasta el 12, es decir, desde el motor ocular común hasta el hipogloso. En este caso, el tronco encefálico, en general, es el origen aparente de estos nervios. Pero el origen real es la estructura más pequeña, específica, que es la que en sí le da origen a cada nervio. Y cada uno tiene un origen real distinto.
Para el caso del origen aparente de los nervios olfatorio y óptico, este se encuentra en el cerebro. El estudio de los nervios craneales puede ser un poco complejo, así que para poder entender lo más básico, les traje el siguiente esquema. Empecemos con el primer par craneal, el olfatorio. Este se encarga de transmitir información relacionada al olfato, a los olores. Por lo tanto, este nervio es netamente sensorial. Al igual que el segundo par, el nervio óptico. Este se encarga de transmitir información relacionada a la visión. El tercer par es el motor ocular común. Este se encarga de inervar al músculo recto superior, recto medial, recto inferior, oblicuo inferior y al elevador del párpado superior. Todos estos músculos se encargan de realizar la mayoría de los movimientos del globo ocular. A su vez, el tercer par también inerva al esfínter de la pupila. Por lo tanto, se encarga del reflejo fotomotor. Entonces, podemos decir que el tercer par es tanto motor como parasimpático. El cuarto par craneal es el patético o troclear. Este se encarga de inervar al músculo oblicuo superior, lo cual permite la rotación interna del globo ocular. Por lo tanto, este es un nervio netamente motor. Luego tenemos al quinto par craneal, el trigémino. Como su nombre lo indica, tiene que ver con el número 3, porque tiene tres ramas principales, V1, V2 y V3, las que corresponden en orden al nervio oftálmico, al maxilar superior y al maxilar inferior o también denominado mandibular. Este es un nervio mixto, ya que recoge información sensitiva de la cara y también inerva a los músculos de la masticación, como al temporal y al macetero. El sexto par craneal es el motor ocular externo, también conocido como abducens. Este se encarga de inervar al músculo recto lateral, el cual se encarga de realizar el movimiento de abducción del globo ocular, es decir, de llevarlo hacia afuera, de realizar una rotación externa. Y al igual que el nervio troclear y el nervio motor ocular común, el motor ocular externo es netamente motor, como su nombre lo indica. Vamos con el séptimo, el facial. Este es un nervio mixto. Se encarga de inervar a los músculos que realizan la mímica. O en otras palabras, inervar los músculos de la mímica. También de captar información sensorial en los 2/3 anteriores de la lengua. O sea, tiene que ver con el gusto. Y a su vez también es un nervio secretor, porque inerva a todas las glándulas salivares, excepto a la parótida, y también a las glándulas lagrimales. Como octavo par craneal tenemos al estato acústico o vestíbulo coclear. No se denomina nervio auditivo, ya que este nervio posee dos ramas, una coclear o auditiva relacionada a la audición, al oído, a este sentido, mientras que la rama vestibular tiene que ver con el equilibrio. Entonces, ambas ramas se unen y forman al nervio en sí. Entonces, las funciones pueden estar por separado, sin embargo, forman una sola estructura. Respecto al par 9, este se denomina glosofaringeo. Es mixto, ya que se encarga de percibir el gusto en el tercio posterior de la lengua. En la parte motora, pues inerva a la parótida y a los músculos estilogloso y estilofaringeo. Con respecto al décimo par, este se denomina vago o neumogástrico. Este nervio se encuentra implicado en una gran cantidad de estructuras. Inerva al corazón, al tracto digestivo, a las vías respiratorias, a la faringe, a la laringe, entre otras estructuras. Resulta ser que, a grandes rasgos, es un nervio parasimpático. Por lo tanto, este se va a encargar de controlar parte de la frecuencia cardíaca, el peristaltismo intestinal y
es responsable de la voz, ya que a través de su rama conocida como nervio laríngeo recurrente, este inerva a las cuerdas vocales. Entonces, el nervio vago también es considerado motor, ya que se encarga de inervar músculos. Vamos con el 11º par, el espinal. Este se encarga de inervar al trapecio y al esternocleidomastoideo. Ambos son músculos. Por lo tanto, este nervio es motor. Por último, tenemos al 12º par craneal, hipogloso o hipogloso mayor. Este se encarga de inervar a casi todos los músculos de la lengua. Por lo tanto, es un nervio motor. Las excepciones dentro de los músculos que no inerva son el palatogloso, el cual está inervado por el nervio vago, y el estilogloso, el cual está inervado por el nervio glosofaríngeo. Para efectos del sistema nervioso periférico, tenemos a los nervios craneales y a los espinales. Estos últimos tienen su origen en la médula espinal y están formados por una raíz anterior o motora y una raíz posterior o sensitiva. Resulta ser que estos nervios están agrupados de la misma forma que se agrupan las vértebras. Tenemos al grupo cervical, el cual está conformado por 8 pares de nervios. Y con respecto a cantidades, los demás grupos tienen la misma cantidad de vértebras que de nervios. Es decir, así como tenemos 12 vértebras torácicas, tenemos 12 pares de nervios torácicos. Tenemos 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxígeo, para un total de 31 pares, que serían 62 nervios espinales o raquídeos. Aquí podemos ver de una forma más detallada a la médula espinal. Tenemos en la parte anterior una raíz ventral o anterior, la cual es motora. Y también tenemos una raíz posterior, la cual es sensitiva. Ambas se unen y forman al nervio espinal o raquídeo. Sistema nervioso somático. Ya aquí empezamos con la división desde el punto de vista funcional. Este está formado por neuronas sensitivas que llevan información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso central. Y también en este se encuentran axones motores, los cuales conducen los impulsos hacia los músculos esqueléticos. Hay dos conceptos muy importantes para tomar en cuenta, los cuales son dermatoma y miotoma. Derma, este prefijo significa piel. Entonces, un dermatoma es el área de piel inervada por una raíz o nervio dorsal de la médula espinal. Acá tenemos un mapa de los dermatomas. Dependiendo de la zona, hay un nervio espinal o raquídeo específico que se va a encargar de inervarla y de transmitir impulsos e información de esta parte. Tenemos acá de color verde a la porción cervical, de color azul a la porción torácica, de color morado a la porción lumbar y de color rosa o rojo a la porción sacra. Resulta importante conocer esto por el hecho de que si hay una lesión en un sitio determinado, podríamos saber cuál estructura nerviosa puede estar implicada o puede estar lesionada. Ahora, con respecto a los miotomas, el prefijo mio significa músculo. Por lo tanto, es un área muscular que está inervada por uno o más nervios raquídeos. Es el turno del sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. Este se encarga de controlar acciones involuntarias y se divide en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático posee una disposición tóraco-lumbar y para realizar sus acciones necesita de unos neurotransmisores. Estos son la adrenalina y la noradrenalina. La diferencia entre una y otra es que la noradrenalina es más efectiva,
pero la adrenalina está en una mayor proporción. En términos generales, la función que cumple el sistema nervioso simpático está relacionada con actividades que requieren un gasto de energía, como por ejemplo actuar en situaciones de estrés o peligro. Para el caso del sistema nervioso parasimpático, este tiene una disposición cráneo-sacra. El neurotransmisor que ocupa es la acetilcolina y su función, pues, es contraria a la del sistema nervioso simpático y consiste en conservar y almacenar energía. Ambos sistemas realizan funciones contrarias. Uno es el antagonista del otro, pero ambos son totalmente necesarios. Acá podemos ver una comparación de las funciones que cumple cada uno. Del lado izquierdo tenemos al sistema nervioso parasimpático y del derecho tenemos al simpático. En el caso del parasimpático, él contrae la pupila o realiza miosis, mientras que el simpático la dilata, produce midriasis. El parasimpático estimula la salivación mientras que el simpático la inhibe. El parasimpático reduce el latido cardíaco, mientras que el simpático lo acelera. El simpático relaja los bronquios o produce broncodilatación, mientras que el parasimpático induce a la broncoconstricción. El parasimpático estimula la actividad digestiva, la vesícula biliar y relaja el recto. Por otra parte, el simpático inhibe la actividad digestiva, es decir, disminuye el peristaltismo intestinal. Estimula la liberación de glucosa por parte del hígado, aumenta la secreción de adrenalina y norepinefrina. Recordemos que la norepinefrina y la epinefrina son otros nombres que se utilizan para la adrenalina y noradrenalina. Recordemos también que estos son neurotransmisores de este sistema y por lo tanto los necesita para poder funcionar. Y en vez de relajar el recto como lo hace el parasimpático, el simpático lo contrae. Por último, el simpático relaja la vejiga y el parasimpático la contrae. Ha llegado el turno de los datos curiosos. El primero. El impulso nervioso puede llegar a tener una velocidad de conducción de hasta 360 km por hora. Llevándolo a otras medidas, esto equivale a 100 metros por segundo. Resulta ser que en las fibras nerviosas con mielina, esta es una velocidad de conducción promedio. Sin embargo, se ha comparado la velocidad de conducción de estas con fibras nerviosas que no tienen mielina o amielínicas y la velocidad de conducción disminuye incluso hasta 50 veces. Baja de 100 metros por segundo a 2 metros por segundo. El cerebro es capaz de generar la energía eléctrica suficiente como para encender un bombillo de 25 vatios. El cerebro no posee receptores de dolor, si bien hay estructuras a su alrededor como vasos sanguíneos, los cuales poseen nociceptores y que, ante un estímulo doloroso, captan esta sensación. El cerebro en sí no transmite, o mejor dicho, no siente esto. Es por eso que en las operaciones en las que se está interviniendo de forma quirúrgica el cerebro, el paciente está sentado, está despierto, hablando, porque esto ayuda de cierto modo a poder ir evaluando durante la exploración para ver dónde hay una falla, dónde se debe corregir, qué estructuras se deben tocar y cuáles no. Y por último, el cerebro de los hombres es más grande que el de las mujeres. En promedio, el de las mujeres pesa unos 200 gramos menos, en el caso de los adultos. Serían unos 1300 gramos aproximadamente. Sin embargo, este último procesa la información de una manera más rápida.
Y bien, chicos, para finalizar la clase, les dejaré la siguiente frase. Cuando alguien tiene los talentos que yo tengo, pero otros no, y luego pasa algo malo, es por culpa de uno. Dicho por Peter Benjamin Parker, interpretado actualmente por Tom Holland. Bien, muchachos, hay algo muy importante que quiero destacar con esto. Sé que anteriormente las frases que he dejado al final de cada video podrán haber sido motivadoras directamente, y esta cambia un poco la tónica, porque más bien parece algo triste. Pero lo mejor de nosotros puede ver cosas positivas incluso donde parece que no las hay. Y lo que quiero enseñarles con respecto a esta frase es que algún día todos seremos profesionales del área de la salud. Tendremos la vida de otras personas en nuestras manos. Nuestras decisiones van a influir en si se podrán curar o no. Pero quiero que tengan en cuenta que, al igual que ellos, todos nosotros también somos humanos. No somos invencibles, ni imparables, tampoco inmortales. No somos individuos superpoderosos. Y aún así, decidimos tomar este camino para hacer lo mejor que se pueda, para lograr marcar la diferencia y de alguna u otra forma hacer que este mundo sea un lugar mejor. Es una gran responsabilidad, pero tenemos que asumir el siguiente hecho. Si bien debemos dar siempre todo de nosotros y realizar el mayor esfuerzo para poder obtener los mejores resultados, pues simplemente hay que tener en cuenta que esto no siempre va a funcionar. En algunos momentos perderemos. Otros perderán la vida y nosotros los veremos partir. Podríamos llegar a sentir culpa porque, entre tantas cosas que podríamos llegar a pensar de que por qué no hice esto, por qué hice esto, si tenía el conocimiento, si tenía las herramientas a la mano, por qué no actué. No se culpen. No se hagan sentir mal ustedes mismos. Eso es como disculparse por los esfuerzos que hacen a diario. No hagan eso. Porque eso es faltar el respeto a sus esfuerzos y a ustedes mismos. Y para este punto, si bien tiene un gran poder para mejorar la vida de otros, hay situaciones que se escapan de nuestras manos. Puede haber muchos factores que, al ser tan externos y tan ajenos a nuestro control, no los podemos controlar. Mejor dicho, no los podemos manejar. No hay nada que podamos hacer respecto a eso. En esos casos, al ver que el estado de salud es tan crítico y la situación es irreversible, lo mejor que podemos hacer es darle una muerte digna a esa persona. Y al menos tener la conciencia tranquila de que se hizo todo lo que se pudo mientras se podía. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero eso no significa que con ese poder puedas lograr todo, puedas sanar a todos y que nadie vaya a morir. Porque la muerte es lo único seguro en la vida. Y al saber que es una fuerza mucho más grande que nosotros, pues como personal del equipo de salud, tenemos que hacer lo mejor que se pueda para postergarla, para retrasarla. Eso sí, tomando en cuenta la calidad de vida de cada individuo. Así que,
Piensen en las razones por las cuales se levantan a diario. Aquellos motivos por los cuales luchan y se esfuerzan al máximo para poder conseguir lo que desean. Ustedes serán grandiosos. Lo mejor de lo mejor, si así se lo proponen. Pero jamás serán perfectos. Tengan en cuenta eso y les irá mucho mejor. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la clase. A mí me encantó, especialmente porque el tema de sistema nervioso es mi favorito. eh, entonces lo hago con mucho entusiasmo, muchas más ganas y espero poder transmitirles esa emoción, ese ímpetu. Así que sin más nada que agregar, les mando un fuerte abrazo y sigan aprendiendo, nunca paren y luchen hasta el final.